El hombre más rico de Babilonia. 10 consejos para crear riqueza. Hoy vemos El hombre más rico de Babilonia como una obra clásica y sobresaliente que aborda cuestiones fundamentales relacionadas con el ahorro, la planificación financiera y la prosperidad personal. En este libro magistral, el autor George Samuel Clayson comparte enseñanzas valiosas a través de relatos entretenidos que involucran a pastores, mercaderes y obreros de la antigua Babilonia. Vamos a conocer más de esto, pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para estar al tanto de las nuevas noticias y próximos videos que traemos para ti. Ahora sí, comencemos. Consejo número 1. Págate primero a ti mismo. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es trabajar exclusivamente para cubrir los gastos mensuales y pagar deudas a terceros. En el libro, se nos insta a superar una parte de nuestros ingresos para nosotros mismos tan pronto como recibamos un pago. Si somos quienes generamos el dinero, es lógico que debamos obtener una recompensa por nuestro esfuerzo y dedicación. No todo el dinero debe destinarse a gastos. Una parte nos pertenece. Esta medida nos lleva a cuestionarnos: ¿cuánto de lo que ganamos nos queda al final del año? Trabajar solo para pagar a otros es equivalente a ser esclavos de nuestros compromisos financieros, y debemos evitar que los gastos nos priven del placer de disfrutar las recompensas que merecemos. Consejo número 2. Ahorrar al menos el 10% de tus ingresos. Una vez que comprendamos la importancia de pagarnos primero, debemos establecer un fondo de ahorro con al menos el 10% de nuestros ingresos. Por ejemplo, si ganamos $1,000 al mes, debemos reservar al menos $100 para el ahorro. El ahorro es esencial para construir riqueza y debe ser nuestro aliado. En lugar de gastar todo lo que ganamos, debemos reservar una décima parte, sin importar la cantidad. Sin embargo, podemos ahorrar más cuando nuestras circunstancias lo permitan. Consejo número 3. Invierte tus ahorros. Para que nuestros ahorros generen frutos, debemos respaldarlos con estrategias de inversión efectivas. Una vez que hayamos establecido un patrón sólido de ahorro, debemos buscar oportunidades de inversión para hacer crecer nuestro dinero. El ahorro es el punto de partida para la acumulación de riqueza, pero es la inversión la que garantiza un crecimiento sustancial. En lugar de gastar las ganancias de nuestras inversiones, debemos reinventarlas para que continúen multiplicándose. La fórmula se compone de ahorro más inversión, y esta última reinvertida con sus ganancias. Este enfoque nos permite tener recursos para disfrutar según nuestros deseos. Consejo número 4. Consulta a personas sabias antes de invertir. Es crucial buscar el consejo de individuos con experiencia en el campo financiero. No podemos esperar obtener ganancias en áreas en las que carecemos de conocimiento. Asesorarnos adecuadamente aumentará las posibilidades de éxito en nuestras inversiones. Siguiendo las palabras del autor, el oro está seguro en manos de aquellos que invierten según el consejo de personas sabias. En otras palabras, la inteligencia financiera implica buscar orientación de expertos en la gestión del dinero. Puedes encontrar a estas personas observando a quienes tienen éxito en el manejo de sus finanzas en tu entorno y solicitándoles consejo. No hay ningún inconveniente en pedir sabios consejos a buenos amigos. Consejo número 5. Evita consejos de inexpertos. En línea con el consejo anterior, debemos ser cautos y no prestar oídos a consejos de personas sin experiencia en asuntos financieros. Aunque puedan tener buenas intenciones, si no son expertos en el tema, debes descartar sus sugerencias. Una de las lecciones más contundentes del libro es que, si necesitas un consejo sobre joyas, consulta a un joyero. Si buscas conocimientos sobre corderos, acude a un pastor. Los consejos son valiosos, pero solo debes considerar aquellos que provienen de fuentes confiables. Aquellos que buscan consejos financieros de personas sin experiencia corren el riesgo de recibir orientación inadecuada y pagarán el precio con sus propias finanzas. Consejo número 6.
Evita asociarte con prestamistas usureros. Cuando tienes recursos, es común que atraigas a individuos malintencionados que intentan aprovecharse de tu habilidad para administrar el dinero y ahorrar. Estas personas carecen de destreza y buscan persuadirte para realizar negocios con el dinero que tanto te ha costado acumular. El libro enfatiza que esta práctica es peligrosa, ya que aumenta las posibilidades de caer en la ruina. Debes invertir tu patrimonio con sensatez para no ponerlo en riesgo. Los intereses de los prestamistas usureros son tentadores, pero conducen a la pérdida y el remordimiento. Consejo número 7. Asegura tu dinero. La mejor manera de proteger tus ahorros es asegurándolos contra pérdidas. Esto implica depositar tu dinero en instituciones confiables, como un banco, donde puedes abrir una cuenta de ahorros y explorar opciones de inversión de alta calidad. Así, garantizas la seguridad de tu dinero mientras adquieres el conocimiento necesario para acceder a oportunidades de inversión más rentables. Esta medida evita el riesgo de robo o estafa, así como la pérdida de valor debido a la inflación. Más adelante, puedes considerar seguros adicionales para protegerte ante calamidades más graves, como se menciona en el libro. Consejo número 8. Considera comprar una vivienda propia. Aunque el libro no lo considera esencial para el éxito financiero, se sugiere como una inversión inicial importante. Tener una casa propia proporciona estabilidad y elimina la necesidad de pagar alquiler mensualmente. A veces, el alquiler implica mudarse con frecuencia debido a diversas circunstancias, lo que genera gastos constantes que obstaculizan la acumulación de riqueza. Por tanto, tener una vivienda propia mejora la calidad de vida y libera recursos para otras inversiones. Consejo número 9. Elabora un presupuesto. Un presupuesto se convierte en una herramienta esencial para el orden y la comprensión de tu dinero. Es como una luz que ilumina una cueva oscura, revelando los agujeros en nuestra bolsa y permitiéndonos tomar el control de nuestros gastos. Te ayuda a entender cómo fluye tu dinero desde lo que ganas hasta lo que gastas. Además, el presupuesto te permite gestionar tus gastos en función de metas claras y satisfactorias. Al utilizar esta herramienta financiera, podrás tener un control efectivo de tus gastos, planificar para el futuro y tomar decisiones más acertadas en tus finanzas. Consejo número 10. Invierte en tu educación financiera desde hoy. Así como es crucial adquirir conocimientos en tu campo laboral, también lo es en la gestión efectiva del dinero. No esperes a acumular una gran fortuna para aprender a manejarla, ya que si la riqueza llega y no estás preparado para administrarla, podrías terminar dilapidándola. La obra presenta la elección entre el oro y la sabiduría, donde muchos eligen ignorar la sabiduría y malgastan el oro, solo para lamentarse por su falta de riqueza al día siguiente. El oro está reservado para quienes comprenden sus principios y lo aplican. Por lo tanto, es esencial aprender sobre temas relacionados con la gestión del dinero, incluso si tus recursos son limitados. Prepararte financieramente es fundamental para conservar la riqueza. Consejo número 11. Controla tus gastos. Un problema común en las finanzas personales es el deseo de vivir por encima de las posibilidades. Esto se debe a la falta de control y el impulso irracional de gastar como si fueras rico cuando no se tiene ese nivel de ingresos. La obra advierte sobre esta práctica, enfatizando la diferencia entre gastos necesarios y deseos. Los deseos surgen constantemente en la mente del ser humano cada vez que hay una oportunidad de satisfacerlos. Al igual que las malas hierbas, crecen en un campo cuando se les permite. Sin embargo, no todos los deseos pueden ser satisfechos. Por lo tanto, es esencial analizar detenidamente los hábitos de consumo y darse cuenta de que muchas supuestas necesidades pueden reducirse o eliminarse. Aprecia el valor de cada moneda que gastas al máximo. Sin duda, el legado del hombre más rico de Babilonia nos brinda valiosas lecciones sobre la creación de riqueza. Estos consejos son la base para comenzar nuestro propio viaje hacia la prosperidad financiera. Desde la sabiduría ancestral de Babilonia hasta nuestros días, debemos recordar aplicar estos principios en nuestras vidas,
y construir un futuro próspero. Comienza hoy mismo a trazar tu propio camino hacia la riqueza. Pero en fin, queremos saber tu opinión, así que déjanos tu comentario, un like si te gustó el video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de los nuevos videos que subimos al canal. Nos vemos en un próximo video.